Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este Selecta Webinar. El día de hoy vamos a comenzar ya. Tenemos como invitado especial en este Selecta Webinar a Edgar Rosas López. Él nos va a platicar sobre un tema muy interesante e importante en este momento para todas las organizaciones, que es sobre cómo integrar el trabajo de diversas generaciones. Antes de introducir a Edgar y presentárselos, quiero compartirles quiénes somos nosotros, quiénes somos Selecta Consultores. Somos una firma de consultoría especializada en capital humano y tenemos diversos servicios muy enfocados en desarrollar el talento de las personas dentro de las organizaciones. Y justo con estos webinars queremos acercarnos a los profesionales de recursos humanos, a los tomadores de decisiones, para compartirles tendencias y muchísima estrategia que les ayude a tener una mejor gestión dentro de sus empresas. Pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Para hacerlo de una manera muy puntual. Y quiero invitarles también a que interactúen con nosotros a través del chat. Ahí pueden ir escribiendo sus preguntas para que al final de la presentación de Edgar, pues podamos responderlas. Muy bien. Edgar, ya estás por ahí, ¿verdad? Ya estoy por acá. Genial. Muy bien. Pues bueno, les voy a leer una breve reseña de nuestro invitado del día de hoy. Edgar es director de Personas y Relaciones Públicas en Medix y cuenta con más de 33 años de experiencia en gestión de talento. Ha trabajado en empresas como Pepsi, Sabritas, ING, Comercial América, Cable Más y Televisa. Es certificado en coaching por The International Society of Neurosemantics y diplomado en desarrollo organizacional por la Universidad La Salle. Actualmente, Edgar está cursando la maestría en liderazgo positivo en la Universidad Tecmilenio. Imparte conferencias sobre felicidad en el trabajo, psicología positiva, millennials y las nuevas generaciones. Ha participado como ponente en varios congresos nacionales e internacionales y, pues, por supuesto, siempre ha colaborado con Selecta Consultores en la construcción de mejores relaciones dentro de las organizaciones. Edgar, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y por tener el tiempo y el gusto de compartirnos esta visión que tienes del trabajo intergeneracional. Bienvenido, te cedo la palabra. Muchas gracias, Angie. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá con ustedes hablando de un tema que me apasiona y que realmente me gusta. Tiene su historia este tema. Digo, es una realidad que es lo de hoy y que estamos encontrando una situación un tanto difícil en las organizaciones para poder integrar. Pero esta conferencia nace por una presentación que nos hizo IBM en el IPADE acerca de los millennials, un estudio que hicieron en todo el mundo, ¿sí? Y se llamó el mito de los millennials. Y así nace con ese nombre la conferencia que aterrizamos ya, tropicalizamos en México, pues para poder transferir estos conocimientos y estos resultados que eran muy interesantes. Al principio era algo pues muy científico, donde analizábamos la encuesta, qué resultados había, los números, las estadísticas, y sobre esa línea nos movimos, ¿no? Algo muy interesante también es que la hice con mi hijo, con Edgar Iván, que pues como buen millennial, pues aportaba mucho, ¿no? A la hora de construir esta presentación. Yo nací en el 64, entonces tengo algo muy curioso. Cuando me conviene, soy baby boomer, y cuando no, pues soy generación X. Entonces tengo una ambivalencia que me permite poder opinar en ambas circunstancias, ¿no? Porque he vivido lo mejor y lo peor de los dos mundos. Pero así nace esta conferencia, y como va evolucionando y como se va presentando, pues vamos identificando más las necesidades organizacionales. Entendemos que la base científica pues ya está, si ya no nos metemos tanto en los números, pero sí quiero que sepan que está perfectamente respaldada en investigación científica, en estadísticos,
y que bien es muy genérico. Y esto es importante también comprenderlo. ¿Por qué? Porque si bien va a haber circunstancias, ¿sí? O sea, los millennials, pues depende de dónde nacieron, su medio ambiente, su información genética, el país donde nacieron, para determinados comportamientos que tienen que ver más a veces hasta con la supervivencia o la comodidad. Y eso va a hacer que varíen, ¿no? Y un buen amigo mío me decía, es que los millennials dejan de ser millennials cuando se casan y tienen hijos. Y ciertamente es una realidad. Se genera un cambio total en la percepción del mundo porque la responsabilidad pues te hace cambiar algunos pensamientos mágicos que traes contigo. Pero bueno, así nace, hoy sigue madurando. Miriam, que trabaja conmigo y hace equipo, pues me ayuda mucho también ya con este tema de las presentaciones para que podamos hacerles llegar la información de realmente qué es lo que me puede funcionar en mi vida y en el trabajo, ¿sí? Entonces, pues vamos a arrancarnos y pues lo primero es hacer que esto jale. Y tenemos acá esta distribución que muchos me han preguntado, oye, pero ¿por qué así? Algunos autores incluso manejan unos años de diferencia, ¿sí? Pues es algo que hemos desarrollado y que alguien dijo, vamos a agrupar, ¿sí? Para poder estudiar mejor el comportamiento de las generaciones. Porque podrías hacerlo por año, pero nunca acabas. Y bueno, pues los baby boomers tienen una característica muy interesante, ¿no? Es la generación de la posguerra. Es una generación que inicia en el 46, exactamente después de que termina la Segunda Guerra Mundial, y llega hasta el 64. Y es una época donde el existencialismo, ciertas conductas, pues se van a ir generando a través del sufrimiento que vivió la humanidad, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y ciertamente también hay traumas, hay situaciones pues que vas heredando y transmitiendo de una generación. Es una generación que de alguna manera pues trae arrastrando todo ese acervo de la Segunda Guerra Mundial y pues también tiene que enfrentar y volver a salir, y volverse a consolidar y volver a conformar nuevas naciones, darse la mano, entrelazarse, volver a empezar. Y llega hasta el 64, ¿no? Y en el 64, pues vamos a ver que llega la generación X, 65, 80, que es una generación que empieza a incursionar en la tecnología, y acá creo que está mal la presentación, qué barbaridad, y empieza a incursionar en la tecnología y se empieza a meter en todos estos temas de libertad, ¿sí? Donde veníamos después de un tema de estar muy cerrados al tema el tema era sobrevivir, y ahora empezamos a que los hippies, los Beatles, empiezan a surgir las primeras computadoras muy potentes, y esto empieza a generar una transformación en esta generación que empieza a vivir todo ese esquema. Llegamos perdón, acá está mal, del 80 al 94, donde la generación Y, que sería, ya me hice bolas, está mal la presentación, una disculpa, y eso pasa por leer la presentación, ¿sí? Vamos a ver, es los baby boomers, la generación X, algo me está faltando por acá, más bien se está repitiendo el 65, el 80, ¿sí? Y del 65, del 80 en adelante llegarían los millennials, y estos millennials al final serían la generación que hoy nos está generando tantos temas, ¿sí? Y nos está generando temas no porque sean diferentes. Todos los seres humanos somos iguales, ¿sí? Vivimos circunstancias distintas de acuerdo en el momento en el que nacimos, que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con con situaciones que nos van a ir transformando o impactando de manera positiva. No sé si recuerdan el famoso Dr. Spock. Mira, seguramente los baby boomers lo van a recordar muy bien, y algunos de la generación X. El Dr. Spock fue un científico que hablaba de que había que cuidar a los niños, que no había que alzarles la voz, que, bueno, estaba prohibido exigirles el máximo esfuerzo, había que consentirlos, y algo así como un tipo de formación muy libre y abierta. Y de ahí pues se irían conformando jóvenes que se convertirían ciertamente irresponsables, con problemas incluso psicológicos, fíjense qué curioso, y pues porque todo mundo siguió la línea del Dr. Spock, ¿sí?
20 años después, el doctor Spock sacó otro libro y dijo, me equivoqué, no era lo correcto. Y entonces imagínense el impacto que tuvo para una generación esta situación. Entonces, pues sí, generó todo el movimiento. Y bueno, pues hay esta generación que es de lo que vamos a platicar más, porque es la que en el 2027, y escuchen bien esto, en el 2027 van a conformar el 70% de las organizaciones. O sea, viene creciendo muy rápida su presencia en las organizaciones. Y vienen ya los centennials después, que es una nueva generación que apenas empieza a integrar poco a poco al mundo organizacional, que tiene muchas similitudes con los millennials. Ahora, los alfa, ¿sí? Del 2010 al 2024. Estos, pues obviamente ya van a ser una generación que va a estar impactada ya por el coronavirus. Hay quien dice que debiera de haber una generación que parta del 2020, ¿sí? Y hasta les pusieron un nombre muy especial con respecto al coronavirus, ¿no? Una generación que está siendo afectada totalmente por algo que vino a cambiar el mundo en su totalidad. Algo que no había pasado, ¿sí? Tal cual, desde hace 100 años. Y que vino a transformar nuestro comportamiento, nuestras conductas, y que seguramente vamos a tener que analizar en el futuro porque va a haber trastornos de la conducta de manera interesante y habrá que ver cómo vamos a adaptar a estas personas. Ahora, miren, acá ya está bien la presentación. ¿Qué tiene el baby boomer? ¿Qué características lo distinguen al baby boomer, no? ¿Respetan las reglas corporativas? Totalmente. Tienden a desarrollar toda su carrera dentro de la compañía. Y esto hoy hasta incluso se ve hasta mal, ¿sí? Porque tú buscas candidatos que tengan experiencia en varias empresas, porque eso los hace flexibles y pues, genera más conocimiento y te interesa eso. Pero antes no. Antes era, oye, pues estuviste 20 años en tu organización, realmente, qué bueno, eres estable, ¿sí? Y hablaba de estabilidad, ¿no? Entonces, cuando llegas con los millennials, dices, híjole, ¿no? Pues, ¿qué sigue, no? Pero era un tema que pero también recuerden algo, ¿no? Éramos workaholics, ¿sí? Vivíamos para trabajar. Y esa es la conducta que caracteriza mucho a los baby boomers y a la generación X, ¿no? Pues eso es lo que nos metíamos, al sacrificio, al estar entregados, ¿no? Nos vemos como observadores más que actores, y el uso de la tecnología todavía es limitado. Sí, yo recuerdo muy bien que a mí siempre me apasionó el tema de la tecnología. Aprendí a trabajar en un sistema IBM 36, que era un monstruo de computadora. Soy técnico programador, analista, o sea, aprendí a programar en PG, RPG, BASIC y otro lenguaje por ahí que ya no existen. Utilizaban tarjetas perforadas. Y bueno, mi primera laptop, por así llamarlo, era una Big 20 Commodore, marca que ya no existe, y que era un teclado en realidad que se conectaba a tu monitor de la televisión y pues tenía una capacidad muy limitada. El día que terminé mi primer programa en BASIC, que era un juego, pues no corrió. Y grabábamos hasta en cassettes. Es una época súper interesante porque hoy tú en un celular tienes cosas que son diferentes. La generación X aceptan las órdenes de la jerarquía, mantienen la pasión por el trabajo, tratan de equilibrar su tiempo de trabajo y su vida personal, empiezan a hacer este tema del equilibrio, ¿sí? El futuro es una gran preocupación, se han adaptado a los cambios tecnológicos porque ya los están viviendo más de cerca, ¿sí? Y son excelentes gestores capaces de unir sinergias. Y entonces ya es una generación, pero fíjense, acá quiero recalcar algo que hoy tiene un gran impacto en su relación con los millennials. El baby boomer, la verdad es que hay que reconocer que veníamos en una tendencia de ser duros, firmes, la formación que traíamos era tayloriana, ¿sí? Es decir, si tú le subes o le bajas la luz a la gente que está trabajando en una línea de producción, puede producir más o menos, teniendo ciertas características físicas. O sea, no importaba tanto la persona, sino lo que hacías alrededor de la persona para hacer que produjera más. Y esto de tayloriano, pues es una educación que viene pues, del siglo pasado, con características que nos hacían duros, y entre más exigieras, la sangre, las letras entran a la sangre, ¿no? Entonces, temas así, ¿no? Donde pues fuimos muy duros los baby boomers con la generación X, y había tabús.
Y abuso porque pues, el jefe decía, ve por mi esposa, o vete a hacer las compras del mercado, o ve a pagar mis tarjetas, y mandaba al gerente, al jefe a hacer esas cosas, y no le importaba. Y como vivías para el trabajo, podían darte a las 10 de la noche en la oficina. Y el generación X tenía que estar esperando ahí. Digo, todavía hay algún dinosaurio por ahí que hace lo mismo, pero ya son menos. Pero te esperabas hasta que el jefe se fuera, ¿no? Y era para ganar puntos. Eras el esclavo del baby boom. Y esto, pues, ciertamente en el tiempo sí genera cierto resentimiento y quizás como en las universidades o en algunas instituciones piensan, bueno, ahora me tocó a mí y para poder crecer voy a tener que fletarme, ¿sí? No solamente de generando un buen desempeño, sino más bien someterme a ciertas características para que después, pues yo lo haga con el que viene atrás. Y esto tiene un gran impacto en los millennials. ¿Cómo es el millennial? Emprendedor, exigente, idealista, creativo, y priorizan su felicidad, flexibilidad y buen ambiente de trabajo. Para ellos eso es importante. Por eso cuando me preguntan, oye, Edgar, qué padre que eres un great place to work, un top company, una empresa heroína, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? Bueno, primero, te está diciendo que estás midiendo tu clima organizacional y que tienes un buen clima y eso genera una buena productividad, gente feliz, mejores resultados. Pero más allá de eso también te hace una marca empleadora, porque hoy el millennial busca eso. El millennial dice, oye, ¿y ustedes cómo contribuyen al medio ambiente? ¿Qué ambiente de trabajo tienen? ¿Qué certificaciones tienen? O sea, para ellos ya es importante. Fíjate en esto, ¿sí? O sea, cuenta y cuenta mucho. O sea, además de que te genera internamente un genial resultado, atraes el talento que estás buscando, ¿sí? Reconocen el liderazgo que marca la experiencia, lo reconocen, pero fíjense, liderazgo, ¿sí? No al jefe, liderazgo. Entonces, tenemos que ir quitando a los jefes del medio, convertirlos en líderes, porque realmente es lo que siguen, ¿sí? Fomentan una cultura cooperativa y flexible. Y cuando hablamos de flexibilidad, es todo un tema, y debemos de comprenderlo. Porque ciertamente la generación X y los baby boomers somos un tanto inflexibles, ¿no? Las políticas son irrompibles. Se tienen que cumplir al pie de la letra. No puedes hacerlo de la otra manera. Y de esto me acuerdo de una anécdota que salió con don Iván Mazo en una intervención que hizo en Cable Más hace ya varios años, donde un señor en Cuernavaca llega con su deco a de entregarlo y devolverlo, porque pues ya no lo necesitaba, ya quería cancelar el servicio, y la señorita le dice, sí, ¿cómo no? Y se lo recibo, nada más que tiene que venir la titular a entregarlo, porque usted no abrió la cuenta. Dice, ¿sabe qué? Nada más que la titular, pues ya está muerta. Mi esposa falleció hace 2 meses. Y se queda la señorita y dice, oh, qué pena me da, pero pues no puedo hacer nada, tiene que venir ella. Porque así lo marca mi política. ¿Se imaginan la estupidez, la tontería que está? O sea, así era. Y en ese momento, como organización, tuvimos que dar un giro de 360 grados y decir, a ver, espérate, somos una empresa de servicio. El servicio es exceder lo que hacemos normalmente y no cumplir las reglas del juego nada más, porque sí, se tienen que adaptar para el cliente, ¿sí? Deben estar al servicio del cliente. Y entonces generamos un sistema donde la persona que está en el front line, en la línea de batalla, que tiene da la cara al cliente, tiene que tener la posibilidad de mover una política para dar el servicio dentro de cierto rango, porque si no se vuelve la locura, pero entonces viramos al cliente. Y las políticas tenían que estar enfocadas tanto al cliente externo como al cliente interno. Pero ese tipo de fenómenos se generaban, ¿sí? Otra de las cosas que tienen los millennials que me encanta es que dominan varias disciplinas. Son chavos, son jóvenes, son personas que tienen el conocimiento a su alcance, ¿sí? Y una de las cosas que pasa en una junta de trabajo, en alguna reunión donde hay varias generaciones reunidas, es que el millennial pasa mucho tiempo pegado al celular, porque hoy, más que la lab o la Mac, el celular se ha vuelto una herramienta súper útil. Y todo el mundo, es que ese cuate siempre está chateando, seguro está cotorreando, seguro está con la novia. Y empezamos a analizar las cosas y hemos descubierto que no es así. Normalmente, como están ávidos de conocimiento, están tratando de entender lo que estás diciendo, están buscando el significado del conocimiento que del cual estás hablando, siempre están metidos en eso. Fenómeno que no se da en la generación X. La generación X es más amante del chateo y del cotorreo, ¿sí? O sea, es así como una herramienta para estar en contacto con los amigos, y saliendo de acá nos vamos al boliche, y como tienen ahorita el poder económico, pueden hacer muchas cosas y lo usan más para eso.
Y el millennial lo usa más para otros temas que van más de fondo. No quiere decir que no lo utilice para comunicarse con la novia y para interactuar con sus amigos. Sí, pero ellos realmente ya lo utilizan como una herramienta verdaderamente de explotación de información y esto les permite dominar varias disciplinas. Normalmente ya son bilingües. Lo que yo me encuentro con los millennials en Europa es que ya hablan 4 o 5 idiomas como mínimo. Ahí tenemos un retraso en México y en Latinoamérica en general, porque hay amigos de Latinoamérica que nos están acompañando el día de hoy, incluso de la Escuela de la Riqueza, que les agradezco que estén por acá. Pues es interesantísimo el retraso que tenemos, ¿sí? En temas como esos. Pero bueno, y vienen los centennials. ¿Qué podemos esperar de los centennials? Bueno, pues de ellos vamos a ver que su entorno es muy competitivo, con altos niveles de exigencia. Se tienen que mover por esa línea y son proclives a la autoformación, o sea, ya casi empieza a generar ese tema de no sé esto, me meto a tomar un curso de manera autodidacta, cosa que al TEC de Monterrey hace como 30 años, cuando empezaban con sus aulas interactivas, que era una sensación, la verdad, nadie le gustó, porque no éramos autodidactas, la generación Baby Boomer y la generación X no comprendían eso, ¿no? Dan mucha importancia a la flexibilidad, a la libertad, pero son muy similares al final a los millennials. Ahora, los mitos que se platicaron en su momento y que planteó IBM son los siguientes, ¿no? Las expectativas profesionales de las nuevas generaciones son muy distintas, cosa que no es cierto, ¿sí? O sea, todos aspiramos a crecer, a desarrollarnos, ya sea en tu negocio, ya sea en una organización, pero nadie quiere estancarse, ¿sí? El deseo en todas las generaciones es similar. El mito 2 decía que las nuevas generaciones buscan constantemente reconocimiento de sus superiores. Pues, ¿qué creen? Todos los hemos, o sea, todas las generaciones lo hemos hecho siempre. ¿A quién no le ha interesado ser reconocido? Por tu jefe, por tu compañero, por tu papá, por tu mamá. Siempre. El tema de reconocimiento es un tema muy humano. No tiene que ver con las nuevas generaciones. A todos nos gusta ser reconocidos. El mito 3 de que las nuevas generaciones son adictas a lo digital. Me volteo y te pregunto a ti que no eres millennial, ¿y tú no? ¿No te encanta la tecnología? ¿No la tienes que utilizar hoy en el año de pandemia? ¿No tuviste que aprender a hacer videoconferencias? Yo les soy honesto. A mí este tema de los webinars y de las reuniones, o sea, me encantaba el foro, la gente, dar una conferencia y tener el contacto visual y humano con las personas. Yo sé, eso de los webinars no funciona, no sirve. Bolas. ¿Qué cosas? El mundo cambió. ¿Sí? Y entonces tuvimos que aprender y somos adictos, sí nos encanta. De hecho, tú cuando te encuentras con alguien que te dice, no, yo no tengo WhatsApp, no, eso del Face, qué terror, es una esclavitud. Me llama mucho la atención. Y pasan cosas, o cambian de parecer, o se quedan sumidos en la oscuridad. Y no porque te hagan mejor las redes sociales y la tecnología, es que hoy son herramientas fundamentales de comunicación e interacción por el mismo COVID. Y hemos aprendido a usarlas. Tendremos que entrar en esquemas híbridos, seguramente, porque difícilmente vamos a regresar a lo que pasaba antes. Si nosotros en Medix estamos a una semana ya de retornar en un alto porcentaje a las oficinas. Y a nada de que cambie en verde el semáforo, es relativo eso, pero con medidas que decimos, ya para qué hacemos, o sea, está bien, ya estamos en la oficina, pero ¿para qué nos vamos a una sala de juntas? Si podemos hacer una junta mucho más rápido, mucho más eficiente, de esta manera. ¿Sí? Habrá reuniones que sí se requiera la presencia física, pero está cambiando. Las nuevas generaciones no pueden tomar una decisión sin preguntar. Yo creo que para aprender a tomar decisiones, no creo, y así es más bien, todos tuvimos que preguntar. Y si no, seguramente nos tropezamos. Y nos tropezamos y nos volvimos a levantar, la gran mayoría, otros no tanto, pero todos hemos recurrido a ese tema, porque así aprendes. Más bien decimos, tonto el que no pregunta, ¿sí? Y bueno, que las nuevas generaciones tienen una mayor probabilidad de abandonar el barco es un mito que no es tan mito, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya trabajan para vivir, pues ya.
es un tema que dicen, a ver, espérame, ¿no? Si tú me vas a tratar mal, si tú no eres un líder, si tú me gritas, si tú me faltas al respeto, no tengo por qué aguantar eso. ¿Sí? Y como normalmente ya estas generaciones se casan mucho tiempo después o se juntan y ambos, ¿sí? Porque el desarrollo de las mujeres ha sido impresionante, entonces ahora hay mucha libertad para decir, yo no tengo por qué aguantar algo que no quiero. Y también, ciertamente, y acá hablaremos del contrato psicológico, cuando tú contratas un millennial, tienes que ser muy claro en la forma en que planteas las cosas. ¿Por qué? Pues que es la generación que todo es fácil, ¿sí? Donde la competencia ya no existía, ¿no? En la escuela, ¿qué pasaba? No, no te preocupes, todos ganaron. Oye, que hubo un concurso, sí, todos ganaron, todos son buenos y a todos su medalla y su diploma. La competencia es importante y es necesaria, ¿sí? Y acá nos equivocamos una vez más. Oye, no, es que quiere el juego de video tal. Oye, pero cuesta tanto. Sí, pero no quiero que sufra lo que yo sufrí, porque él va a sufrir lo que yo sufrí. A mí me costó mucho trabajo, no había esa tecnología, ahora que la hay, ¿por qué se lo voy a privar? Y entonces queremos darle a los hijos todo. ¿Y qué hicimos? Los amolamos, los afectamos un poco, tampoco es tan dramático. Pero el gran trabajo de las organizaciones es poder ayudarlos a aterrizar. Y cuando tú los vas a contratar, y ahorita platicamos de la entrevista porque también es importante, pero cuando tú estás en el proceso de contratación, tienes que establecer contratos psicológicos, porque ellos piensan que el mundo empresarial es como la familia, ¿sí? Y no es cierto. Eso de la familia laboral es puro cuento, ¿sí? Las empresas son empresas y están enfocadas a generar resultados. ¿Sí? Que los que estamos metidos en el desarrollo humano entendemos que para lograr eso hay que tener buenos climas laborales, buenos líderes, es diferente, pero no son tu familia, no lo serán. Tu familia te puedes pelear con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, pero siempre será tu familia. En la empresa te corren y te vas. Y quizás ya no quieres volver a saber nada de eso. Y los que se atan a eso están mal, porque así es esto. Entonces tenemos que entender que los procesos, pues esas cosas van cambiando. Pero cuando llegan entonces, tú tienes que ser muy claro en decirles, a ver, jovenazo, tienes el perfil, superamos el tema de la entrevista, que es muy difícil, porque te dan cada sorpresa, y tú eres el elegido. Nada más que acá, como en todas las organizaciones, y como en la vida, crecer, desarrollarte implica esfuerzo, dedicación. Y eso depende de ti, no de la empresa. Entonces, no me vengas a pedir un incremento en 6 meses, porque si no has generado los resultados esperados, ese te va a llegar cuando generes resultados. No te voy a promover, no creo que en menos de 3 años hasta que no te hayas consolidado en la posición, o 2 años, y que te hayas capacitado en esto. O sea, ponerle muy bien por dónde va, ¿sí? El camino. Y eso genera un cambio. Pero si tú no le dices nada, y este cuate que tiene sus ideas así, porque así lo educamos, ¿sí? Va a llegar al año y te va a estar tocando la puerta a los 6 meses. Oye, ¿cuándo me promueves? ¿Cuándo me incrementas el sueldo? Y lo que viene es una frustración terrible, porque entonces dice, no, pues no me dieron nada, esta empresa me engañó y se va. Entonces depende más de nosotros que de ellos retener el talento, siendo muy claros desde el inicio. Las nuevas generaciones comparten muchas expectativas profesionales con las otras. Todas buscan tener un impacto positivo en la empresa y en todo, como les dije. A todas les interesa que sus líderes reconozcan sus logros, proporcionen una orientación práctica y retroalimentación positiva, ¿sí? Y de hecho esto es importante, ¿no? A todos les interesa, ¿sí? Nada más que a las viejas generaciones, ¿sí? Decíamos, oye, te voy a dar coaching ontológico, ¿no? No, mentira, usábamos otro término. Te voy a dar escatológico, ¿sí? O sea, ¿qué clase de expresión es esa? ¿No? A mí me encantaba, por supuesto. O sea, y que era, pues era una regañiza del tamaño del mundo, ¿sí? Porque según eso, esto funcionaba, ¿sí? No funciona para ninguna generación. Y todos sí quisiéramos que nos orientaran, que nos retroalimentaran de manera positiva, ¿sí? Y que se interesaran por nuestro crecimiento personal. Y todavía había jefes que ni se metían en todo ese rollo y no les interesaba. Y si tú no alzabas la mano y si tú no estabas pendiente de lo que se podía generar, no pasaba nada, ¿sí? Entonces, pues estas cosas cambiaron.
Hoy ya no hablamos de que eres malo, en qué eres malo para capacitarte. Ahora hablamos de fortalezas. Hoy hablamos de la psicología positiva. Hoy hablamos del desarrollo humano, del florecimiento humano. Así que eso ya es todo una revolución que nos está impactando. Y las viejas escuelas de liderazgo tienen que cambiar, ¿sí? Por eso uno de los proyectos más importantes del TEC de Monterrey fue desarrollar una nueva estrategia de liderazgo, ¿sí? Y que surge ahora con mi amigo Santiago Vázquez, que fue el que me introdujo en esto en el 2010, en La Coruña, y curiosamente él era director de personas, por eso yo soy director de personas, y cambié el nombre porque eso de recursos humanos no sigue siendo, ya es un absurdo, y él fue de los que implementó el modelo de felicidad en el trabajo para generar excelentes resultados en una empresa de telecomunicaciones también, curiosamente, y la segunda más importante en España. Cablemás era la segunda más importante en México. Fíjense que las casualidades son impresionantes, ¿no? Y de ahí, hoy, 13 años después, 12 años después, ¿sí? Él está en México, él es el director del Instituto de Liderazgo Emergente del TEC de Monterrey, y hoy se generó un modelo, ¿sí? Que ha evolucionado, porque en algún momento, ¿sí? Al diablo, a José Antonio Fernández, la cabeza de FEMSA y presidente del TEC de Monterrey, dijo, tenemos que hacer algo con respecto al liderazgo, ¿sí? Porque el mundo es un desastre. No se diga México, el mundo en general. Y dijeron, oye, está Legade, está el IPADE, ¿no? O sea, son escuelas de negocios. Necesitamos al mejor instituto de liderazgo del mundo. Y obvio, con una visión así, pues empezaron a trabajar y hoy estamos ya en ese proyecto generando esa transformación en los líderes para que tengamos organizaciones de excelencia. Y bueno, pues todo esto que genera menor rotación, mayor productividad, un mejor clima laboral, por supuesto. Ahora, una de las grandes realidades, ¿sí? De las más importantes que yo siempre he mencionado es el tema del liderazgo. En una entrevista que me hicieron allá del 2010, 11, no recuerdo bien, me decían, Edgar, ¿cómo es que Cablemás ha logrado ser un great place to work durante tanto tiempo con 8,500 empleados en 80 ciudades del interior del país? ¿Cómo se puede generar eso? ¿Cómo puedes lograr eso con esa dispersión geográfica? Porque además, si hablamos de clima organizacional, si tienes a todos en una planta, pues debiera de ser mucho más sencillo que tener una dispersión geográfica de ese tamaño. Lo reflexioné quizás unos segundos y la verdad es que en ese momento la conclusión fue muy clara, ¿sí? A través de los líderes. Los líderes fueron la base fundamental del cambio organizacional para generar climas óptimos. Y no invertir en una oficina, en pintar, en tener, porque después unos amigos, los amigos que nos comprarían después decir, es que ¿cómo pueden ser un great place to work si tu oficina en Ixtapaluca está horrible? ¿Sí? ¿No? O sea, pues sí está medio feita porque pues, si la pongo más bonita, seguramente me va a llover de todo porque no soy congruente con la realidad del lugar donde estoy. ¿Sí? Pero además son de los que mejores resultados de clima tienen. ¿Y por qué? Pues porque tienen un líder extraordinario que cuida a su gente, que es ejemplo, que es congruente, que es ético. Y yo no sé, digo, tú a lo mejor tienes oficinas muy bonitas, pero no tienes a los líderes. Entonces la clave de ser un gran lugar para trabajar tiene que ver más con el líder. Entonces por eso hoy se vuelve tan importante para cualquier generación, ¿sí? El millennial es el que menos soporta a un jefecito, ¿sí? Al que grita y que siente que tiene el poder y que, ¿no? Por eso hoy tenemos que ocuparnos todas las organizaciones en desarrollar líderes, que nuestros programas vayan muy enfocados al tema de formación de líderes, ¿sí? Porque si no, no lo vas a lograr, ¿sí? Entonces tiene que ser ético, justo, transparente, pronto a compartir, confiable, congruente. Y todo esto dice, no, pues sí, está fácil. No, no está fácil. No está fácil. Es un reto, pero esta es la clave de la generación del cambio organizacional y la generación de resultados y de la integración generacional, ¿sí? Entonces, necesitamos líderes. Hay que trabajar muchísimo en el desarrollo de líderes. ¿Verdades incómodas en todas las generaciones? Sí, también hay las cosas que a nadie nos gustan, ¿no? O sea, los empleados están en la oscuridad sin importar la generación, ¿sí?
Hay partes oscuras, no nos enteramos de lo que pasa en la empresa, no se comparte la información. Oye, ¿qué pasó allá en la junta de consejo? Hay todavía organizaciones que no conocen, ¿sí?, el colaborador, cuál es la meta del año, la meta mensual, qué se espera de su trabajo. Esas cosas que son tan básicas son las que generan unión de equipo, generación de resultados, porque cuando todo mundo, hasta la persona que está en servicios generales, al director más alto, saben para dónde va la organización, es muchísimo más fácil remar en la misma dirección. Y seguimos todavía en temas de oscurantismo, ¿sí?, donde no, eso no pueden saberlo, ¿sí? Recuerdo también una anécdota con Carlos Álvarez, director general en aquel entonces de Carlos, también ese es impactante, porque yo presentaba mi renuncia en ese momento, ¿sí? Porque uno de mis gerentes compartió un archivo con el director de operaciones con la información, de personal, de plantillas y demás, pero se le olvidó borrar en una parte del archivo los sueldos de todo el personal de la compañía. Y olvídense, ¿no? Pues el tema de los sueldos al día de hoy sigue siendo el tema más vedado que pueda haber. No me digan que no. Bueno, cuando esto pasa, le llega al director, director de operaciones, que además era muy compartido, y le manda a toda su gente en todo el interior del país de información. Bueno, los otros yo creo que no vieron ni lo que les mandó, vieron la pestaña donde decía sueldos. En 20 minutos, todo mundo ya conocía los sueldos de presidente de la compañía hasta la persona de servicios generales. Dije, ya valió, porque eso, pues, en mi educación y en mi formación estaba prohibido compartir. Había cometido un error y en este caso yo tenía que dar la cara del tamaño del mundo. Llegué, jefe, mi renuncia. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Pues nada, se nos fue un archivo con los sueldos del personal. Y la verdad es que ahorita todo el mundo ya compartió esa información. Se me queda viendo con esos ojos penetrantes y muy azules que tiene y me dice, ¿hay algo que debamos de ocultar o algo que estuviéramos haciendo mal? ¿Cómo? Sí. O sea, ¿hay alguien que tenga un sueldo especial o que le paguemos de más o que no sea congruente con el mercado y con las políticas de pago de sueldos? ¿La equidad interna? Digo, no, llevamos trabajando muchos años en esto y la verdad es que todos están en el lugar que les corresponde y acaso los que ganan un poco más es por mérito, pero eso es muy claro. Me dice, está bien. Entonces, no te preocupes. No pasa nada. Tengan más cuidado para la próxima. Bueno, yo en ese momento me regresó el alma al cuerpo y me quedé asombrado, ¿sí? Porque no había oscurantismo. Estoy seguro que muchos otros me hubieran corrido. Bueno, yo ya me había corrido, ¿sí? Pero hoy tenemos que cambiar eso. O sea, tenemos que estar metidos todos porque la información y la comunicación son base fundamental y tiene que ver con el liderazgo. Y los empleados en todas las edades han adoptado la revolución de la tecnología, ¿sí? El problema radica en que las organizaciones tienen un ritmo más lento para implementar nuevas aplicaciones. Y de hecho, hay muchos casos en los que todavía, ¿sí?, se genera el tema de vamos a piratearnos las licencias, ¿sí? Y digo, ya un Windows X, creo, ya no existe. O sea, era impresionante ver cómo robábamos tecnología. Y nuestros equipos eran tan viejos y todavía hay organizaciones así, ¿sí? Y el área de IT es secundona, no es importante cuando estamos en la cuarta revolución industrial, ¿sí?, donde la era del talentismo y donde la inteligencia artificial está entrando de una manera impresionante. Y dice, no, es que en México vamos muy atrasados y a pesar de nuestros líderes no lo han podido lograr. Porque tenemos un vecino, pues, que es líder en el tema. Y hoy hablamos de Watson y hoy implementamos nueva tecnología, Big Data, Analytics, o sea, temas que vienen a transformar el mundo para facilitarnos la vida, generar mejores resultados. No podemos abstraernos. Ojalá y tú no tengas una computadora viejita
y que puedas realmente explotar y utilizar para generación de resultados. Muy bien. Y esto no se mueve. Ahí está. Beneficios y retos de la diversidad generacional. ¿Qué beneficios tenemos de esa diversidad y de la integración en las organizaciones que decimos, ojalá y todos fueran viejitos o todos fueran chavos? ¿No? Pues no, o sea, es importante que tengamos esa diversidad. Las generaciones de mayores a los jóvenes comparten lecciones de lealtad, son la voz de la experiencia. Los empleados más jóvenes pueden servir como un puente camino al cambio, la innovación y las nuevas tecnologías. Les voy a dar un ejemplo que me encanta. Es el tema de la relación del baby boomer con el millennial. No sé si lo han observado, pero es como el abuelo con el nieto. Es esa relación donde ya no se genera ese golpeteo que se da entre el papá y el hijo, ¿sí? Sino es esa relación de mucho cariño, donde el abuelo necesita, oye, explícame cómo puedo entrar a WhatsApp y cómo puedo mandar esto, y el otro encantado explicándole y también transmitiéndole conocimientos, oye, mira, espérate, tranquilo, o sea, te va a llegar tu oportunidad, no quieras correr antes de tiempo. Y hoy lo que estamos utilizando constantemente es como tutores, ¿sí? A la generación, a los que se están jubilando o los que siguen trabajando, pero que ya son baby boomers, para poder darle continuidad a este tema de transferencia de conocimientos. Es una relación extraordinaria. ¿Qué retos tenemos? Hay que mantener la correlación entre los distintos miembros de la empresa, crear planes de desarrollo a la medida de cada segmento generacional, y esto es importante porque no es lo mismo, ¿sí? Uno que está acostumbrado al aula, al que está acostumbrado hasta aprender en el celular, y el mayor reto será lograr que los valores de la empresa se adapten a esta diversidad generacional, o sea, que sean transversales, ¿sí? Y hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Alguien me dirá, es que los valores siempre son los mismos. Sí, nada más cómo los vas a aterrizar, porque uno de los grandes retos que tenemos con los millennials es trabajar en el significado. Ahora, esta parte es bien bonita. ¿Por qué? Porque es así como que, bueno, está muy padre lo que me platicas, pero ¿yo ahora qué hago? ¿Sí? Y pues este es el meollo. Déjenme ver si puedo mover mi cuadrito. Ahí está. Las recomendaciones para persuadir a las nuevas generaciones. ¿Qué tienes que hacer tu generación X y algunos baby boomers que quedamos por ahí, viejos dinosaurios, que andamos todavía ahí divagando, ¿no? Para persuadir a las generaciones, algo que es bien importante es ser paciente con ellos, pero no lento, ¿sí? Ojo, ellos lo que esperan es velocidad. O sea, ellos entrar a juntas de 3 horas, si todavía existe eso en tu organización, aguas, ¿no? O sea, la junta lo que más, juntas efectivas, ¿sí? Porque ellos van a buscar, o sea, sí sé paciente con él y su ímpetu por crecer, pero no seas lento con él, ¿sí? Demuestra y predica con el ejemplo. Si le dices, tienes que llegar temprano, porque la hora de entrada es a las 8 y tú llegas a las 10 de la mañana, no manches. Eso se llama incongruencia, ¿sí? Si vas a exigir algo que no puedes dar, no lo exijas, ¿sí? No lo exijas, porque te quemas, ¿sí? Y como el papá, cuando dice, no mientas, ¿sí? Y tocan la puerta, no, dile que no estoy. Nos enseñaron a mentir desde chiquitos, ¿sí? No, ese es el gran reto del líder. Sé breve, preciso y concreto en las juntas, que es lo que les decía. O sea, por favor, si todavía tienes ese fenómeno en tu organización, en tus reuniones, bueno, hasta con la familia cuando tienen que reunirse a ver temas, no, la clave es esa. No los regañes, persuádelos emocionalmente. Originalmente, y en la traducción al inglés de la parte que sacamos de esto, de la de IBM, decía chantajealos. ¿Sí? No sé si por qué llegamos a esa. Y decimos, no, pero el chantaje es una connotación negativa. O sea, pero bueno, al final, sí, persuádelos emocionalmente. ¿Sí? Oye, mira, si hacemos esto, vamos a generar un buen resultado y vamos, probablemente salvemos la chamba de alguien, y vamos a contribuir esto al medio ambiente. O sea, hay tantas cosas que ellos van por ese lado, por la parte emocional. Siempre explora las nuevas ideas que proponen. Son inexpertos, pero no tontos. Y ven el mundo mejor que tú. Escúchalos. Puede ser que salgan cosas interesantes. Si hacen algo bien, motiva con tareas de mayor responsabilidad, ¿sí?
No lo dejes, no lo felicites, sí le gusta que lo felicites, pero lo que sigue, porque ellos están ávidos de reto. Si dejas de ponerles retos, se te aburren y se te van. Averigua qué es lo que valoran y sobre eso apóyate. ¿Sí? Apóyate y métete incluso, ¿no? ¿Qué valoras? No, a mí me encanta ir a andar en bicicleta. Y además a los X y Baby Boomers les encanta hacer cosas de chavitos, ¿no? Entonces, ahí encuentra qué es lo que lo mueve. Retroalimenta. ¿Sí? No te guardes las cosas y el día que te hartaste lo corres. No, retroalimenta. Oye, ¿sabes qué? No estuvo bien ese comentario que hiciste. Oye, no entregaste a tiempo la información y esto afecta al resultado y te puede afectar. Acá estamos acostumbrados a entregar todo en tiempo, cumple tus compromisos, etcétera. Retroalimenta. ¿Sí? Muéstrale su propósito para la organización, desde su trinchera, cómo contribuye a la organización y que le encuentre un significado, ¿sí?, a su trabajo. O sea, ¿qué trascendencia hay de lo que yo hago que impacta a mi sociedad, que impacta a mi comunidad, que yo me case con eso, que diga, wow, sí, para mí el propósito de esta empresa es extraordinario. No lo retengas artificialmente. Si se quiere ir, ayúdalo en lo que puedas. Igual y se queda. ¿Sí? Porque va a decir, wow, hasta me está apoyando para crecer. ¿Sí? Eso tiene que ver un poquito con el tema emocional. Admite tu ignorancia en ciertos temas y deja que te expliquen. Seamos honestos. Ellos en tecnología y en muchos temas más saben más que nosotros. Aprovecha ese conocimiento y muéstrales los beneficios de la perseverancia y la disciplina, que si bien está el último, es el más importante que les decía que tenemos que tener en el contrato psicológico. ¿Sí? Porque es cuando ellos entienden, o sea, ellos no traen ese tema de la disciplina, la perseverancia. No lo traen. Todo es fácil, todo se puede alcanzar rápido en su mundo. En el mundo organizacional no es así, tienes que trabajarlo. Bueno, esta cosa cambia cuando quiere. Permítanme. Ahí está. ¿Qué recomendaciones tenemos para persuadir a la generación X? Yo sé que acá hay muchos millennials, o sea, no sé. Y recuerden que el tema de la generación X es que quiso desquitarse con el millennial y el millennial no se dejó. Entonces, tenemos también que encontrar nosotros como millennials, bueno, los que son millennials, cómo pueden persuadir a la generación X, que es la que hoy persiste. No desafíes, negociar con ellos como si tus ideas fueran de ellos. Y eso es clave en cualquier generación, pero en esta es muy importante. Sí es cierto, tienes buenas ideas, pero si lo retas y casi le dices que es un viejo decrépito y que no sabe nada, te va a odiar y te va a correr. Y no se trata de eso. Invítalos a hacer actividades que hagas, ¿sí? O sea, si andas en bicicleta, si corres, si estás en el maratón, en el triatlón, invítalo, mira, les encanta, nos encanta. O sea, te sientes más joven, oye, me invitó, no, pues este cuate, qué padre, qué maravilloso. Ten paciencia, ¿sí? No te impacientes, es más lento que tú, o sea, trae una historia diferente, ¿sí? Hacemos en más tiempo lo que tú haces en menos. Danos chance, ¿sí? Estamos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad. Y no hablo de coronavirus, sino de la realidad que estamos viviendo de las nuevas generaciones. Guarda tu celular cuando estás hablando con otra persona. Mira, este tema no sé si es de educación, por cierto, vi que alguien tomó su celular, no sé si es un tema de reto, pero de veras, no va a pasar nada. O sea, si estás con tu jefe, pues ¿quién te va a poder hablar urgentemente? Pues tu jefe, ¿no? Y está ahí, ¿sí? O sea, si te desconectas tantito, no ocurre nada. ¿Sí? Si te están hablando, mira los ojos, pon atención, escucha. ¿Sí? Entre respeto y sana convivencia es muy bueno. Cuida tus gestos, millennial. Por favor, ya sé que eres muy espontáneo y que te sale todo lo que sientes así por los poros, ¿sí? Pero la inteligencia emocional para eso está. Entonces, que tu contraparte no sabe, no se entere de lo que piensas. Y más bien viene en otro lado, ¿no? El arte de la guerra es que tu cara no te delate, ¿sí? Que tu enemigo no sepa qué piensas. No es el caso, ¿verdad? Pero cuida tus gestos porque de repente te dicen algo y tú alzas la bocota y miras hacia el otro lado y tomas unas actitudes y, oye, a cualquiera, estoy seguro que hasta a ti te molestaría. No lo hagas. Sé impasible. Que no se refleje lo que incluso no te gusta. ¿Sí? Ya después, si quieres
en tu soledad gritas y te enojas. De vez en cuando quédate un poco más tarde, no es malo. Dale chance a los viejitos que nos citamos. Ay, oye, se quedó a trabajar más tiempo. Tú ya sabes que lo sacaste, pero tienes un nuevo proyecto, no lo hagas en casa, quédate un rato ahí, hazlo. O que se note que estás haciendo un esfuerzo adicional, aunque para ti sea muy sencillo. Dedícale tiempo para que quede realmente bien, ¿sí? Porque a veces votamos, ¿no? Digo, ahorita me pasó con la presentación debía ser increíble y hubo una falla. Pues sí, a veces hay que ser más dedicados, ¿sí? Digo, obviamente yo debo checar mejor, pero hay que cuidar esos detalles. Entiende que para ellos su trabajo significa gran parte de nuestra vida. Es cierto. ¿Sí? Para nosotros el trabajo es muy importante. ¿Sí? Y si tienes la fortuna de amar lo que haces, todavía es más extraordinario. Comprende esa parte, ¿no? Somos medio workaholics todavía. Y además de lo que te piden de vez en cuando. ¿Sí? Eso te va a hacer crecer más rápido, te va a hacer brillar, ¿sí? O sea, no entregues nada, o sea, siempre busca esa curiosidad que tienes, enfócala y desarrollala. Y creo que se me está acabando el tiempo, ya vamos a terminar. Ya me están mandando, no, todavía no. Y, bueno, algo muy importante es generar un sentimiento de pertenencia, ¿sí? Trabajar todos juntos en equipo, ¿sí? Tener un liderazgo inspirador, ¿sí? Flexibilidad, conciliación, vida, trabajo. Y este tema es bien importante. Yo, como buen baby boomer que era, no creía en eso, ¿no? ¿Cómo vas a tener... Eres más productivo cuando tienes equilibrio en tu vida. No necesitas trabajar 10 horas. Si necesitas trabajar 10 horas, hay de dos. O está mal diseñado tu puesto o eres muy ineficiente. ¿Sí? Tenemos que cambiar, tenemos que equilibrar. El equilibrio es base fundamental del desarrollo humano y del desarrollo de las organizaciones. Y bueno, quedo a sus órdenes si tuvieran alguna pregunta, comentario, crítica, lo que ustedes quieran, acá estoy. Vamos a salir. ¿Están ahí todavía? Sí, sí, sí. Ahora no encuentro cómo salir. Angie, tienes el micrófono apagado. Ya estoy aquí. ¿Tú tomas liderazgo de las preguntas? Ya dejé de compartir. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias por No te escucho. Seré yo, pero... Ya. 70% de batería. Perdón, me quedé sin sonido. ¿Ya me escuchan? Ya. Ya me escuchan. Excelente. Muchas gracias, Edgar. Voy a leer algunos comentarios que nos han estado escribiendo por el chat. Pues bueno, a todos les han encantado todas las ideas y todas las reflexiones que nos has dejado el día de hoy. Y, por ejemplo, Adriana nos comenta, de acuerdo, a todos nos gusta ser reconocidos, ganar bien, tener disponibilidad de tiempo, crecer, desarrollarnos. Simplemente creo que lo interesante es adaptarnos al nuevo entorno, irnos transformando, seguir aprendiendo y evolucionar. Creo que es una muy buena reflexión como conclusión a todo el conocimiento que nos has dejado. ¿Qué te parece, Edgar? Totalmente de acuerdo. Se llama flexibilidad, ¿no? Exacto. Resiliencia. Y son temas que son importantes para todos. Y hoy lo aprendimos a fuerza, ¿sí? Y salvo que hayas enloquecido en tu casa o en tu departamento, hemos hecho cosas increíbles, ¿no? Hemos sobrevivido y acá estamos. Así es. Y Adriana también nos comenta que algo sobre las distintas generaciones, además, hay que contemplar las diferencias culturales e ideológicas. Las variaciones existen aunque sean de la misma generación. Esto es todo un reto, nos menciona. Sí, perdón, es definitivo, ¿no? O sea, para poder hablar del tema muchas veces tenemos que generalizar, ¿sí? Porque tendríamos que subdividir en muchos grupos para hacer un análisis específico, ¿no? De cómo se comporta un millennial, siervo de la nación, por ejemplo, ¿no?
qué piensa, qué características tiene, o sea, todo su origen, todo tiene una influencia y te genera comportamientos que pueden ser distintos. Acá hablamos de generalidades, ¿no? Digamos en el promedio de los países, porque además el estudio es a nivel mundial. Entonces, obviamente, un país desarrollado, que es primermundista desarrollado, pues no tiene las mismas características que un país en desarrollo. No tiene ahorita en Colombia los jóvenes que están viviendo la situación que están viviendo, tan terrible, o sea, y ahorita como millennial, pues sí, están rebelándose y exigiendo que las cosas se hagan bien, ¿no? Pero son circunstancias que vas a vivir, políticas, económicas, sociales, todo influye, ¿no? Pero digamos que estamos hablando de una generalidad en el promedio. Así es. Y Javier nos pregunta recomendaciones de dónde buscar estas ideas, dónde pues profundizar mucho más. ¿Algún libro, algún recurso que tú nos puedas compartir? Yo creo que sí les puedo recomendar un libro, varios. El tema es que hay poco, ¿sí? Escrito, y realmente, porque no debiera de ser un tema, la integración generacional. Y por eso me piden mucho esta conferencia, ¿no? Porque pues es que todos somos seres humanos y nada más tenemos diferentes edades cronológicas, ¿no? Y la realidad es que las organizaciones se vienen complicando. Sí, el libro de Santiago Vázquez me encanta, el de la felicidad en el trabajo y en la vida, porque te da muchos tips de cómo generar integración, pero va muy enfocado a eso de la felicidad en el trabajo, ¿no? Y en la vida, ¿sí? Y te maneja varios temas que son muy útiles para poder integrar generaciones, casualmente, ¿sí? Porque habla de un aspecto mucho más amplio, ¿no? Pero es la felicidad de la vida y en el trabajo de Santiago Vázquez, ese se los podría recomendar. Sí, creo que el tema es todavía muy amplio. Sí, hay gente que platica mucho de esto, hay que entrar a escuchar, sobre todo de sus experiencias dentro de las organizaciones. Yo lo que les estoy compartiendo es mi experiencia en los lugares que asesoro y en los que he trabajado, y la verdad es que ha resultado. Sí, no digo, ha resultado en Medix, me encanta porque además se ha visto reflejado en todos los logros que hemos tenido y reconocimientos como organización, ¿no? 6º lugar en Top Companies, 1er lugar en Empresas Heroínas, recibimos el Premio Mundial de la Felicidad, o sea, cosas de ese tipo, que al final, como les decía hace rato, la gente, los chavos quieren trabajar ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es qué padre, ¿no? Que tengas ese ambiente, ¿no? Entonces, sí hay mucho, y con gusto, bueno, aquí están mis datos, les comparto más bibliografía, información. Normalmente soy muy abierto para compartir, si tienes alguna necesidad, con toda confianza. Oye, Edgar, ¿cómo puedo resolver este tema? Tengo un conflicto entre el colaborador y el jefe, donde no logro empatar, con mucho gusto te apoyo. Ok, excelente. Y además les vamos a compartir la presentación, ¿no? Esta por favor. Que ya nos enviaste, estas se las voy a compartir junto con la grabación en el transcurso del día. Y me llaman la atención dos preguntas que nos hacen. Hablan sobre algunas recomendaciones o acciones ante la resistencia al cambio. Hay dos preguntas muy relacionadas a esto. Creo que nuestra audiencia considera este cambio de paradigma de integrar generaciones como un cambio. ¿Cómo iniciar este proceso? ¿Qué recomendaciones nos harías? Primero, no sería como abordarlo la resistencia al cambio, sino, porque la resistencia al cambio de quién, del millennial, de la generación X, esto es como más como fluir, como entender dónde estamos parados y cómo vamos a convivir, ¿no? O sea, cómo podemos, estas reglitas que les puse ahí, o recomendaciones más que reglas, perdón, es cómo puedes, o sea, tú cedes, yo cedo, yo participo en esto, tú también en esto, oye, ya no te hago caras si no saco el celular, pero tú también, sé congruente, ¿no? Para que pues yo realmente te pueda seguir, pero eso aplica casi para todas las generaciones, ¿no? La resistencia al cambio es un fenómeno natural de los seres humanos, siempre vamos a estar así como que, ¿y ahora qué, no? Acá lo que está pasando es que es algo bien clarito, o sea, la penetración de las nuevas generaciones, ¿sí? En el mundo laboral es extraordinariamente rápido, ¿sí? Y por eso decía que en el 2027 va a haber un 70 más, ¿sí? Dependiendo de la organización, de millennials trabajando en tu empresa. Más bien le digo a la generación X, oye, trátalo bien hasta por conveniencia, porque el que hoy
está ingresando a la empresa va a ser tu jefe mañana y van creciendo muy rápido, ¿sí? O sea, porque están desarrollando muy bien su inteligencia emocional, se adaptan rápidamente, traen mucha información, mucha preparación, entonces crecen rápido, ¿sí? Entonces, sí, tienes razón, ahí podría ser como que el tema de la resistencia al cambio de la generación X, ¿no? No, entiende que ya viene, que tienes que ser flexible, que tienes que escucharlos. Es como el ejemplo de que estás contratando, que ya no pude abordar a una persona, y a un millennial, y el millennial te dice, en la primera entrevista, ¿no? ¿Cuántos días de vacaciones dan acá? ¿No? Y tú te quedas, espérate, o sea, esta es la primera entrevista. No, es que para mí es muy importante. Y te enojas, ¿no? El entrevistador se enoja, ¿cómo crees? ¿Y por qué? No, es que yo tengo un viaje planeado en 6 meses a Polinesia o Indonesia y todos lugares que les encantan, ¿no? Y el otro dice, no, pues ya no quiero ni seguir la entrevista, ¿no? En lugar de ser flexibles, entender que el mundo cambió, ¿sí? Porque contestas, es que la política de la empresa dice que, porque además eres miserable, 6 días de vacaciones tendrás, ¿no? O sea, digo miserable porque eso ya casi no existe, es lo que te marca la ley, pero tú debes de estar por encima de eso si hablamos de buscar equilibrio, ¿no? Pues, pero bueno, digamos que eres una empresa miserable y das 6 días de vacaciones, ¿sí? ¿Es imposible contratarlo entonces? No. La flexibilidad que hay acá en que tú le digas, a ver, nosotros en las vacaciones, por ley, porque además doblemente miserables, las vacaciones se dan hasta el año, y ya hay empresas que lo hacen desde que entras, pero bueno, hasta el año. Recuerden que todo lo que esté por encima de la ley está permitido, ¿sí? Porque alguien dice, no, es que es lo que dice la ley, no te hagas. Todo lo que esté por encima en beneficio de los empleados, ¿vale? Entonces, tú puedes pactar con él, mira, tengo 6 días, te das a los 6 meses, si das los resultados, si eres contratado primero, y luego, si das los resultados esperados en tu puesto, te adelanto los 6 días y los días que te falten, te los doy de permiso sin goce de salario, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿estamos facultando a nuestros reclutadores para eso? Pues no, porque la política dice otra cosa. Y de nuevo, la política. Y luego por la política nos estamos fregando. Entonces, en la generación del cambio, la adaptación al cambio, la resistencia al cambio, tenemos que flexibilizar todo lo que está a nuestro alrededor. Y la recomendación es, trabaja en eso en tu organización, ¿sí? Explícalo, porque si no, no vamos a cambiar. El fracaso de las empresas ahorita, en este momento, ¿sí? Que éramos, o sea, que no dejaron la rigidez. Y hoy tuvimos que flexibilizarnos a fuerza. Los que no creían del home office lo tuvieron que aceptar y aprender a vivir en él, ¿sí? Se flexibilizó, sí. Nos adaptamos al cambio, sí. Hay uno que otro miserable por ahí que es negrero y que te checas que a las 8 estés sentado en tu escritorio y que pon la cámara y quiero ver que estés bien vestido y cada media hora te está buscando. Eso no está bien. Porque entonces la confianza no existe. Y entonces debemos de buscar el tema de generación de resultados. Esto nos está moviendo a todos. Entonces, yo creo que pues, hemos tenido que perder resistencia al cambio y lo que yo sí recomiendo, pues flexibilízate, así tal cual. Hoy la palabra es flexibilidad, si no te mueres. Los dinosaurios se murieron porque no fueron capaces de adaptarse a los cambios que se estaban presentando, ¿sí? Los dinosaurios seguirán muriendo. No te desesperes, se van a ir, no se van a morir, bueno, algunos sí, y otros se van a ir, ¿no? Entonces, el mundo cambia. Y las nuevas generaciones son mucho más flexibles que las anteriores. Muy bien, muchas gracias. Y nos hace una pregunta Eva, ¿qué líderes consideras que son más resilientes? ¿X, baby boomers o millennials? Quizás el baby boomer, por su experiencia, ¿sí? Pero yo no creo que esto se tenga que clasificar por generación, ¿sí? Creo que es un tema que está más relacionado al tema de inteligencia emocional, ¿sí? Y puede haber baby boomers con cero inteligencia emocional o millennials con cero inteligencia emocional. Yo creo que yo le apostaría al desarrollo de la inteligencia emocional o sea, es más importante que la cognitiva incluso, ¿sí? Para poder desarrollar esas habilidades, esas capacidades, esas fortalezas, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, si me lo preguntan así tal cual, yo quiero suponer que un baby boomer maduro es una persona que puede tener una capacidad de resiliencia más alta por todo lo que ha vivido, ¿sí? Y normalmente son ahorita los directores de empresa, consejeros a nivel organizacional, ¿no? Que están ocupando posiciones de ese nivel porque han desarrollado esa capacidad.
y algo relacionado con tu respuesta, Shirley nos comparte, ¿es posible identificarnos como una mezcla generacional? Ella misma se identifica como de la generación X, pero piensa que tiene algunas pinceladas de sus vecinos, los baby boomers, y de los millennials. ¿Está disparatado lo que ella piensa? No, claro que no. Yo creo que eso sería lo maravilloso, ¿no? Que no pensáramos en esa rigidez, exactamente, hablando de flexibilidad de las generaciones, ¿no? Si tú como X tomas lo mejor del baby boomer y lo mejor de los millennials y eres un híbrido o un, ¿cómo le llamamos a estos animalitos muy mexicanos que son parte de todo? Un alebrije. Sería sensacional, sería maravilloso, ¿no? Creo que esa es la gran oportunidad. Digo, hablé muy mal de los X y una disculpa, digo, yo también soy X, pero sí fuimos como muy sufridos, como que quedamos en medio del sándwich y eso no fue muy bueno, pero esa es una gran posibilidad, ¿sí? Que el X puede ser una alebrije. Y ese papel fundamental del alebrije en la integración de las nuevas generaciones se vuelve fundamental. Muy acertado comentario. Muy bien. Y pues esto, ¿no? Tienen como mucho esta pregunta. ¿Los cambios y adaptabilidad deben ser de todas las generaciones o de las nuevas a la vieja? No, de todas. ¿No? Esto es un tema, de hecho, yo creo que el reto lo tiene más la generación X, pero al final, y además porque es el maestro ya real en el trabajo, en el día a día, ¿sí? El que va a ayudar a integrarse, ¿sí? Porque no es un monstruo el millennial, ¿no? El millennial trae todo el potencial, viene medio defectosillo con estos temas que comentamos, ¿no? Que el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia no están tan claramente definidos. Digo, no todos, pero sí es un tema común. El trabajo de la generación X es sí enseñarles esa parte, ¿no? Porque si hay algo que tiene la generación X es que a través de lo que sufrió, por decirlo así, con el baby boomer, generó eso, ¿no? Esa perseverancia, esa disciplina por el trabajo y todo. Eso tiene que compartirlo con el millennial desde el inicio para poder retenerlo, desarrollarlo y hacerlo crecer. Además de que los millennials siempre estamos en búsqueda de mentores, ¿no? De aprender de la experiencia de los otros. Entonces, es una gran oportunidad para los X que exploten esa competencia suya de compartir. Es correcto. Y ya casi terminamos con los comentarios. Giselle nos pregunta, ¿qué límite planteas en la persuasión emocional para evitar caer en esta definición? ¿No? Nos pone que la RAE nos menciona que persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Sí, mira, yo siempre voy a tirar por la connotación positiva, ¿no? En ese tema, porque mientras lo hagas por un fin común, por un bien común, es correcto, porque además tienes que ir llevando, ¿no? O sea, es decir, tú de repente, bueno, un bebé, ¿sí? Si no le vas diciendo que está bien y que está mal, si no lo vas llevando, a veces no explicando, no se ponen ejemplo, ¿sí? No lo haces, pues no va a aprender. Lo mismo pasa, ¿no? Y el tema emocional sí tiene un alto impacto en las personas, en esta generación en especial, ¿sí? Mover por emociones, más bien yo diría motivar por emociones, ¿no? Bueno, uno no motiva, la motivación la traes tú adentro, pero es decir, tener ese impacto para un bienestar común. Si tú utilizas esto, se convertiría en lo que decíamos hace rato, chantaje. Y el chantaje pues tiene una connotación totalmente negativa, ¿no? Yo me iría por la parte positiva. Tienes el micrófono. Bueno, apagado. Ya. Adriana nos comparte, excelente ponencia. En la vida laboral es muy importante la integración generacional, ya que los millennials tienden a trabajar sin un plan y cuando no funciona el proyecto se vuelven locos y esperan que los baby boomers les resuelvan el tema. Lo curioso es que cuando se reúnen ambos tienden a desesperarse. Uno lo plasma en papel cuando otro quiere que sea a través de la tecnología. Okay. Se dan los casos, claro. Exacto. Y pues bueno, finalmente Arturo nos pregunta de nuevo, ¿por dónde comenzar? ¿Cuándo inicio o cómo inicio en mi organización? Bueno, vivimos en un mundo, en un país de organizaciones piramidales, ¿no? Entonces,
para poder implementar esto hay que empezar a comenzar convenciendo a la alta dirección. Alguien me podrá decir, no manches, o sea, ¿cómo crees? O sea, el cuate está en la nube, ¿no? Yo he conocido algunos presidentes de compañías, directores que viven en la nube, ¿no? O sea, bajan del elevador a todo mundo porque quieren subir solitos, ¿no? Entonces, pobrecitos, digo, no vas a poder generar cambio, no vas a poder ser un mejor lugar para trabajar, no vas a poder integrar generaciones, ¿no? Hay que empezar por ahí. Ahora, esto no quiere decir que no hagas nada, ¿sí? Porque todos, si vamos picando piedra desde nuestra trinchera, lo vamos a lograr, ¿sí? Pero sí buscar la manera de concientizar, ¿sí? a la dirección general, a la dirección de área, de que este tema es importante, que te va a generar resultados y te va a bajar la rotación y vas a generar productividad, porque por ahí se mueven. El siglo pasado decían que uno de los retos de las áreas de personas, o de recursos humanos, como les llaman, era medir y generar, medir los resultados que se dan a través de un mejor clima organizacional, de un curso de capacitación. Querían medir todo y nosotros siempre, porque además, no sé por qué, hay una pelea contra los números impresionante en esta área, y era una bronca impresionante, ¿no? Pero hoy por hoy es una realidad que se puede medir, o sea, que tiene un impacto favorable. Entonces, eso es lo que hay que vender. Y para convencer de que si tú tienes un mejor clima laboral, si tú tienes una integración generacional armónica, ¿sí? Vas a generar mejores resultados, ¿sí? Entonces, sí, para eso estamos la gente como yo, como Selecta, como muchos otros que nos dedicamos a este tema de ayudar a las organizaciones a dar ese paso, ¿no? O sea, a generar esa confianza, porque a veces dicen, bueno, sí, tú, pero ¿y qué tú me vas a platicar? Digo, es cierto, o sea, yo he implementado cosas en Medix, ¿sí? Pero yo no doy cursos o conferencias, las he dado, pero son muy pocas en Medix, ¿sí me explicó? Porque nadie es profeta en su tierra, ¿sí? Entonces, sí requieres a veces, muchas veces, del experto externo, porque entonces, por alguna mala razón, ¿sí? La falta de confianza de los líderes internos de las organizaciones, pues dicen, no, es que ese viene de afuera y tiene este reconocimiento y el otro, y entonces sí le creen, ¿sí? Eso ayuda, ¿no? Eso ayuda. Y también el otro, pues poner el ejemplo de las organizaciones que lo están haciendo. Yo creo que las organizaciones que estamos bien rankeados en estos temas, no nos cerramos a compartir con otras para que puedan hacerlo. Entonces, creo que iría por esos dos temas, ¿no? Sin micrófono. Gracias. Pues listo, creo que hemos terminado. Hay muchos agradecimientos y felicitaciones por la presentación que nos compartiste. Y pues ya sabemos dónde conectar contigo. Te podemos buscar a través de LinkedIn, ¿es correcto? Sí. Ok. Y también les compartiremos la presentación para que tengan, por supuesto, toda la información y puedan revisarla cuando necesiten más inspiración y no sepan cómo continuar con la gestión de las personas en sus organizaciones. Y pues muchas gracias de nuevo, Edgar. Sin más, creo que podemos finalizar esta sesión. Espero que para todos haya sido de mucho valor. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en nuestro siguiente Selecta Webinar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, hasta luego. Y buen día.